Bueno, el sistema comienza de la función de que hay un cilindro A y este cilindro tiene la función de empujar las piezas del cargador y sujetarlas, es decir, que vaya a A1, es decir, que el cilindro A salga. Hasta que esto pase, permite que el cilindro B salga por un momento y ponga el sellado y se devuelva a su posición inicial, es decir, que salga B1 y se devuelva a B0. En el momento que se devuelve a B0, el cilindro A es el encargado de soltar la pieza y devolverse inmediatamente a su posición inicial, o sea, a A0. Y en ese momento pasa al cilindro C, que es el encargado para expulsar la pieza. Entonces, este sale a C1 y se devuelve a C0 inmediatamente. Por eso es que acá tenemos estas fases. A más, que es cuando sale, B más, que es cuando el cilindro B sale y le va a poner el sellado, B menos es cuando el cilindro B se devuelve una vez ya puesto el sellado, A menos, que es cuando ya el cilindro A suelta la pieza y se devuelve a su posición inicial, C más, que es cuando expulsa la pieza, y C menos es cuando este cilindro se devuelve. Ya en este se debe tener, se debe comenzar con unos pulsadores. Entonces está en ciclo único, que es el pulsador S único, que significa que el sistema lo va a hacer solamente una vez, y el S2, que sería el pulsador número 2, que el sistema es continuo y que se hace 4 S. Para esto vamos a utilizar un contador. Pero aparte de esos dos, hay uno que es el pulsador de paro de emergencia. El paro de emergencia es el encargado de que si uno espicha ese pulsador, todo se va a parar. En este caso, en este sistema no lo piden que se pare en lo que hayan estado. Es decir, si por ejemplo el A estaba afuera, que se quede afuera. No que se pare y se devuelva a su posición inicial, como en algunos sistemas lo piden. Estos cilindros, el A y el C, son cilindros que son de doble efecto. Es decir, que tienen entrada por acá y por acá. Y el cilindro E es el único que es de simple efecto. Sus válvulas son, para el A y para el C, son válvulas biestables. Es decir, que le entra por acá, pero también tienen otra entrada por acá. Y este es el de simple efecto, que como ven, esto es un resorte y solamente tiene una entrada, es decir, que una vez se mueva, se devuelve por el resorte. A continuación, pues hice el método de paso a paso para poder hacer el diagrama del circuito más adelante. Entonces, lo primero que hice fue tomarle un nombre a cada actuación. Entonces, para el pulsador 1, para el pulsador 2, para el pulsador 3, para el sensor A0, el sensor A1 y así sucesivamente. Y estos los voy a llamar I00, I01, I02 y así incrementando. A las válvulas, a las entradas de las válvulas se les llama con Q. Entonces Q00, que sería al Y1, Y2, Y3 y Y4, Q00 al Y1, Q01 al Y2, Q02 al Y3 y así sucesivamente. Vamos a poner unas memorias de los sensores. Estos son los sensores, estos de acá. Y vamos a poner una memoria en cada fase. La fase son estas de acá. Entonces, memoria de los sensores va a ser la memoria para A0, es decir, cuando el cilindro A esté en la posición 0. La memoria para cuando el cilindro A esté en la posición 1, es decir, cuando esté afuera. Y así sucesivamente, cuando B esté adentro y cuando B esté afuera. Y acá nos dio un resultado de 6 memorias. Ahora, para la memoria de las fases, que en nuestro caso tenemos 6 fases. Si ven acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces las numeramos, F1, F2, F3, F4, F5 y F6, y a cada una le damos una memoria. En este caso tenemos un total de memorias de 12 memorias. El paso a seguir es la tabla. Entonces en la tabla vamos a colocar la fase, el actuador o pues quien activa a esa fase, el que lo desactiva y la memoria. La memoria ya lo habíamos acá nombrado. Entonces empezamos con la fase 1, que sería el A+. Entonces el que lo activa, el encargado, es el S1 o pues el pulsador S1, que en nuestro caso es I00. También lo activa cuando C esté adentro, es decir, cuando C sea C0, y lo activa la fase anterior, que es esta, que significa que es F6. ¿Quién lo desactiva? La fase siguiente, F2. Entonces acá ponemos F2 y ponemos su memoria, ya habíamos establecido que es M7. Luego en F2, ¿quién lo activa? A1. ¿Por qué? Porque acá se da cuenta que para que se active F2 se necesita que A esté afuera. Ahora, también lo activa pues la fase número 1. Lo desactiva la fase número 3 y su memoria. Y así sucesivamente vamos haciéndolo con todos, que es decir que para que se active, por ejemplo, esta necesita que B esté afuera y se necesita que ya haya pasado la fase 2. ¿Quién lo va a desactivar? A0, que en este caso sería la fase 1, 2, 3, 4. En este caso es la fase 4 quien desactiva esta fase. Y así sucesivamente vamos llenando la tabla. Pasamos a el diagrama. Voy a dejar la tabla puesta acá para así poder mirar desde acá y no tener que voltear el cuaderno. Entonces vamos a empezar a esquematizar las fases correspondientes. Entonces empezamos con la fase 1. Si se dan cuenta, empieza I00, M5 y M12. Entonces acá empezamos. Este aún no lo voy a explicar, lo explico más adelante. Empezamos I00, M12 y M5. Tienen que estar abiertos porque una vez que ya hayan pasado se cierran y esto permite que esto funcione, que la energía pase. Entonces, ¿y a quién a quién necesita que desactive? A M8, como acá lo pusimos, F2. ¿Y a quién van a activar? ¿Y cuál es la memoria? M7. Entonces acá ponemos M7. Acá está la memoria. M7. Ahora, este ya lo va a explicar el I02, que en nuestro caso es el paro de emergencia. A nuestra memoria siempre la vamos a enclavar. Siempre, si se dan cuenta, acá siempre la voy a enclavar. En la segunda fase, entonces, ¿quién activa? M7 y M2. Como ven acá, M7 y M2. ¿Quién lo va a desactivar? M9, que es la fase siguiente, que sería F3. Y su memoria, que es M8. Y enclavamos. Y así para cada fase vamos haciéndolo. ¿Listo? Entonces, una vez ya tengamos esto, que es hasta acá las fases, entonces acá va fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y acá vamos a ir a la fase 6. ¿Por qué hay esta unión? Esta es más larga, se preguntarán, y es debido a que tú puedes hacer el circuito, te lo piden o de forma única o de forma continua. Entonces acá está la forma única, es decir que cuando tú pulses el pulsador S1, que es I00, o cuando tú pulses el pulsador S2, que es el I01, se va a poder activar todo el circuito. Como se dan cuenta, acá está M12 y acá se va a poder activar M12 y ahí va a volver a funcionar todo. Al lado vamos a poner
las relaciones que tienen de cada sensor. Entonces, las memorias de cada sensor. Entonces, I03, I04, I05, I06, I07 a cada sensor que pertenece. Es decir, a la tabla que ya habíamos puesto en esta parte de acá. Pues no la tabla, sino lo que ya habíamos nombrado, que sería esta. Ahora,